Sociedades, cultura y educación. Somos parte de un cosmos inmenso y en perfecto equilibrio, durante mucho tiempo desconocido por la humanidad. Una humanidad que ha ido desarrollando la cultura, el saber y la ciencia para con ellos a conocer más de cuanto le rodea a escala cósmica y a escala cuántica. Sin embargo, hay otros aspectos de la especie humana que han sido descuidados, dando lugar a problemas sociales como pobreza, hambrunas, desempleo, guerras, desastres naturales, cambio climático y otros más resultado de actividades económicas en modelos capitalistas, que a medida que avanza el tiempo acentúan las disparidades entre ricos y pobres. Y aunque la intención de muchos gobiernos y naciones ha sido atenuar esos desajustes sociales por medio de la educación, en ocasiones esta ha conseguido solo seguir reproduciendo esas desigualdades, formando ciudadanos que embonan perfectamente en el engranaje económico de cada país. En 1960, Lyndon B. Johnson decía: "La respuesta a todos nuestros problemas nacionales se reduce a una sola palabra: educación". Y como él, muchos piensan igual. En todos los países del mundo se destinan grandes sumas de dinero a la educación. En México, el presupuesto asignado a este rubro es de los más discutidos año con año, y sin embargo, no es la cantidad de dinero invertido la garantía de mejores resultados. En México seguimos apostándole a la educación como factor de cambio sin encontrar aún el modelo apropiado a las características y necesidades de nuestra sociedad, y menos lo haremos cuando dejemos que sean agentes externos los que determinen el rumbo de las acciones de nuestro sistema educativo. Actualmente, los planes y programas de estudios están basados en el enfoque por competencias a recomendación del Banco Mundial. Se ha visto históricamente que importar modelos educativos con éxito de otros países no garantizan el mismo resultado para nuestro país. Hagamos una pequeña revisión a nuestra historia para observar la evolución del sistema educativo. De acuerdo a Pablo Latapí, 5 han sido los proyectos educativos que se han instaurado en México: el vasconcelista, el técnico o tecnológico, el socialista, el de la Escuela de Unidad Nacional y el modernizador. Algunos aspectos de estos proyectos siguen vigentes, por ejemplo, las misiones culturales del proyecto Vasconcelos, el interés en promover carreras técnicas e institutos tecnológicos del proyecto técnico-tecnológico. El interés en el carácter nacionalista de la educación del proyecto de Escuela de Unidad Nacional. Mención aparte es el proyecto socialista instaurado en 1934 y finalizado en 1946, cuya definición fue siempre ambigua y contradictoria en relación con el sistema económico existente en esa época. El proyecto modernizador, iniciado en la década de los 70, es el que mantiene la mayoría de sus aspectos y propósitos vigentes hasta nuestros días, tales como producción y distribución de libros de texto gratuitos a gran escala. Nos ha dejado también el enfoque pedagógico basado en el constructivismo y la preocupación por la calidad más que por la cobertura. En la reforma del 93 siguió permeando este proyecto. Permanece el enfoque constructivista. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos continúa editando y distribuyendo libros, y se ha dado especial importancia al aspecto de la planeación y evaluación en la práctica docente. Se dio la promulgación del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa y de la Ley General de Educación. Dentro de la tradición mexicana, las reformas educativas son, irónicamente, una lucha entre fuerzas opuestas: continuidad y cambio. Toda reforma implica un cambio, una modificación del currículum, de las prácticas educativas, de la formación de docentes, de libros de texto, siempre en busca de un progreso que resulta utópico. Sin embargo, es necesario también una dosis de continuidad, ya que de no existir rompería con los esquemas anteriores y sobrevendría inevitablemente el fracaso. Ejemplo de ello es el proyecto socialista, que nada tenía que ver ni con los proyectos anteriores ni con la realidad de nuestro país y que mantuvo poca vigencia. Actualmente se han ampliado las expectativas sobre las reformas implementadas en años recientes en América Latina y en el mundo. Las investigaciones en cuanto a la adquisición del conocimiento, las aportaciones de la neurociencia y los enfoques holistas ofrecen otras perspectivas en cuanto a lo que se espera de los nuevos ciudadanos de nuestra aldea global. Acostumbrados como estamos al parcelamiento reduccionista del saber, hemos aprendido a ver el mundo como piezas inconexas de un rompecabezas. En las escuelas aprendemos mucho, pero sabemos muy poco de cuanto ocurre a nuestro alrededor. Hemos aprendido a ver los árboles, pero no podemos imaginar el tamaño del bosque en que vivimos y mucho menos entender las relaciones necesarias para su sustentabilidad y la sobrevivencia de cuantos vivimos en él.
La perspectiva holista propuesta por el paradigma del pensamiento complejo de Edgar Morin nos orienta hacia esa dirección. Nos indica que debemos mirar la realidad como es, como un todo sin fragmentaciones ni simplicidades. Debemos dejar atrás la mentalidad parcelada y reduccionista del saber para lograr un pensamiento unificador que permita entrelazar conocimientos y entender nuestra realidad. Este pensamiento nos permitirá comprender las interrelaciones de cuanto existe a nuestro alrededor, realizando la interconexión de ideas. Coloquialmente, podremos mirar los árboles pero sin dejar de lado la inmensidad del bosque, identificando las relaciones entre los seres vivos necesarias para la sustentabilidad del planeta y reconociendo la importancia de cada uno de ellos sin que ningún organismo esté por encima de otro. En esta visión holista, la escuela no debe dejar de lado aspectos tan importantes en la vida del niño y de cualquier individuo: el amor, la libertad, la responsabilidad y en todo ello la espiritualidad, aspectos básicos para la construcción de una nueva sociedad. El amor entendiendo como tal no solo el que se pregona a la pareja, sino también el que manifestamos a nuestra familia, a nuestros semejantes y a la casa que habitamos, nuestro planeta Tierra. La libertad de haz lo que quieras, como dice Fernando Savater, aunque éste termine donde empieza el derecho del otro y reconociendo qué es lo que en realidad queremos sin volvernos esclavos del capricho. La responsabilidad por uno mismo, por lo que aprendemos, por lo que deseamos, por lo que hacemos y por las consecuencias de lo que dejamos de hacer. Con ello daremos paso hacia la espiritualidad tan necesaria para vivir en un mundo enajenado y caótico, para relacionarnos con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Los niños son seres espirituales, no lo olvidemos. Nosotros como adultos condicionados por la cultura y la sociedad debemos reconsiderar esa espiritualidad del infante, volvernos más como ellos. Una forma de hacer presente esta perspectiva en nuestras aulas es dejando atrás la secuencia tradicional de actividades lineales y rígidamente ordenadas para dar paso a actividades en las que demos cabida al uso de la libertad de parte del niño, donde permitamos que tome sus propias decisiones a la vez que generemos espacio de reflexión y metacognición, donde el haz lo que quieras implique autoconocimiento, autorresponsabilidad y autocontrol del individuo, encaminándole al uso de su libertad. Aceptemos que en el mundo en que vivimos podemos interrelacionarnos con quienes están junto a nosotros y llegar a conclusiones similares sin haber leído los mismos libros, sin haber ido a la misma escuela y sin haber vivido las mismas experiencias. Con esta nueva práctica estaremos propiciando una visión holista, un pensamiento complejo y un nuevo uso de la libertad de nuestros alumnos. Reconozcamos que la educación en México seguirá teniendo tropiezos si no se busca como fin último la libertad. Y teniendo en cuenta que es difícil que a escala macrosistémica se permita esta reforma, hagámoslo desde lo micro, nuestras aulas, haciendo uso de ese pequeño grado de autonomía que existe en cada docente. Los cambios a nivel macrosistémico se llaman reformas, los cambios a nivel microsistémico se llaman innovación. Pues bien, hagamos que nuestra siguiente reforma surja desde nosotros los docentes, agentes últimos de cambio, y logremos que se dé esa innovación en nuestras aulas. Y junto con nuestros niños aprendamos a mirar al mundo con nuevos ojos, a entender que somos parte importante de nuestro universo y aun cuando somos muy pequeños en comparación a él, podemos ser parte de ese equilibrio perfecto de nuestro cosmos.